Desde el momento en que un niño nace en una familia pobre, el mundo comienza a educarlo incluso antes de que aprenda a hablar. No necesita un aula para recibir sus primeras lecciones. Las recibe a través del entorno, de las carencias, de los silencios, de las miradas resignadas de sus padres. Su primera escuela no es la institución educativa, sino el sistema que lo rodea, un sistema que le enseña, con cada gesto, cuál es su lugar en el mundo. Antes de que sepa leer, ya ha aprendido a temer al fracaso, al hambre, a la autoridad. Esa educación invisible es la más poderosa, porque se graba en el alma, no en los cuadernos. El niño pobre crece en un entorno donde el dinero no solo falta, sino que domina cada conversación. Aprende que todo cuesta, que los sueños son un lujo, que la estabilidad es más valiosa que la libertad. Mientras otros niños escuchan que pueden ser lo que quieran, él escucha que tiene que ser alguien útil. Desde ahí, su imaginación empieza a atrofiarse. Aprende a desear poco, porque desear mucho duele, y así, el sistema logra su primer triunfo: domesticar el deseo. La educación de los pobres no comienza en la escuela, sino en la cultura de la supervivencia. Desde niño, el pobre ve cómo sus padres trabajan sin descanso, cómo se esfuerzan pero nunca avanzan. Aprende que el trabajo duro no siempre se traduce en progreso, pero no comprende por qué. Nadie le explica que el juego está manipulado, que las reglas fueron escritas por quienes jamás conocerán la escasez. Lo único que aprende es que así es la vida, y esa frase, repetida generación tras generación, es el código genético de la pobreza. Cuando por fin entra al colegio, ya llega condicionado. No entra con curiosidad, sino con miedo. La escuela, en lugar de liberarlo, refuerza su jaula mental. Le enseñan a obedecer al maestro, a seguir instrucciones, a repetir sin preguntar. Las materias no están diseñadas para despertar su pensamiento crítico, sino para entrenar su memoria. Le dicen que el conocimiento es acumulación, no comprensión, que la sabiduría es aprobar exámenes, no entender el mundo, y así, el aula se convierte en la fábrica, donde se reproduce la desigualdad. Mientras tanto, en los barrios ricos, otros niños reciben una educación completamente distinta. Allí no se enseña a obedecer, sino a liderar. No se premia la sumisión, sino la iniciativa. Mientras el niño pobre memoriza reglas, el niño rico aprende a romperlas. El primero se prepara para trabajar, el segundo para mandar. Esa diferencia no tiene que ver con la inteligencia, sino con la intención del sistema. Cada clase social recibe el tipo de educación que garantiza la continuidad del orden existente. Lo más perverso de todo es que este proceso no se percibe como manipulación, sino como mérito. Al niño pobre se le dice que si estudia, si se esfuerza, si se comporta, podrá salir adelante, pero lo que no se le dice es que ese adelante tiene un límite, que el sistema permite ciertos ascensos individuales, pero no transformaciones colectivas. Así, cada generación tiene su pequeño grupo de ejemplos de éxito, usados como propaganda, para mantener viva la ilusión del progreso, pero la mayoría permanece donde siempre estuvo, obedeciendo, soñando con escapar, sin saber que está atrapada en una estructura diseñada para absorber su energía. La pobreza no se hereda solo por falta de dinero, sino por exceso de condicionamiento. Desde la infancia, el niño pobre aprende a desconfiar de sí mismo. Cada vez que intenta algo nuevo, la sociedad le recuerda su lugar. Eso no es para ti. Es mejor ser realista. No te creas más que los demás. La escuela refuerza ese mensaje al convertir el error en castigo, la duda en amenaza y la creatividad en pérdida de tiempo. Así, poco a poco, se apaga el fuego interior. Cuando el sistema logra que un niño deje de creer en su propio potencial, ya no necesita cadenas, ni represión, ni control. Basta con dejarlo crecer convencido de que el éxito no le pertenece. Esa es la educación silenciosa que fabrica pobreza. Una pobreza que no solo se mide en salarios, sino en sueños rotos, en mentes dormidas, en vidas que nunca descubren que pudieron ser libres. El niño pobre no nace obediente, lo vuelven obediente, y cuando esa obediencia se convierte en virtud, la pobreza deja de ser un problema económico para transformarse en un proyecto político, porque mientras haya mentes disciplinadas para aceptar su destino, el sistema nunca tendrá que temer una revolución. Cuando el siglo XIX trajo consigo la revolución industrial, las élites comprendieron una verdad que transformaría el mundo. La mejor manera de mantener a las masas controladas no era a través del látigo, sino del aula. Las fábricas necesitaban obreros, y los gobiernos descubrieron que la educación podía ser el instrumento perfecto para crearlos. Nació entonces la escuela moderna, no como templo del conocimiento,
sino como extensión de la línea de producción. Su función no era liberar la mente, sino uniformarla. Los niños, que antes corrían libres por los campos, fueron organizados en filas, sentados frente a un pizarrón, aprendiendo a repetir órdenes y a responder campanas. Cada sonido del timbre marcaba el ritmo de un futuro laboral. Entra, trabaja, descansa, sal de nuevo. Así, sin darse cuenta, la escuela moldeaba la conducta ideal del trabajador, puntual, obediente, agotado y dócil. La educación masiva no fue un regalo del Estado, fue una estrategia del capital. Los planes de estudio fueron diseñados con precisión militar. Se eliminaron las preguntas que podían incomodar al poder, y se exaltaron las virtudes que convenían al sistema: disciplina, esfuerzo, patriotismo, sacrificio. Mientras los hijos de los industriales estudiaban economía, filosofía y retórica, los hijos de los obreros aprendían a escribir correctamente su nombre, a sumar, a restar, y sobre todo, a obedecer. La escuela se convirtió en la fábrica de las mentes, y el maestro en el capataz del pensamiento. El aula se organizó como un microcosmos jerárquico, una autoridad al frente, una masa de individuos homogéneos en silencio, una rutina diaria repetitiva y evaluaciones constantes. El castigo físico fue reemplazado por la humillación simbólica, la mala nota, el no sirves para esto, el te irá mal en la vida. El sistema escolar no solo enseñaba contenidos, sino miedo, un miedo sutil, que convertiría a millones de niños en adultos temerosos de fallar, ansiosos por agradar, dispuestos a obedecer sin pensar. La educación industrial tenía un objetivo claro: crear ciudadanos que no pensaran por sí mismos, sino que funcionaran dentro de una estructura preexistente. De ahí nace la idea del trabajo estable, del buen empleado, del profesional exitoso, que cumple horarios, metas y órdenes sin preguntar de dónde vienen ni a quién benefician. Se adoctrinó a generaciones enteras en la idea de que el trabajo era virtud en sí mismo, aunque sirviera para enriquecer a otros. Pero detrás de esa moral laboral se escondía una maquinaria ideológica. La escuela no solo producía obreros, sino creyentes del sistema. Enseñaba historia, pero no conciencia; matemáticas, pero no economía real; literatura, pero no pensamiento crítico. Formaba mentes que podían calcular salarios, pero no cuestionar la desigualdad. Y así, poco a poco, la pobreza dejó de ser una injusticia para convertirse en una responsabilidad individual. La idea de que quien se esfuerza llega lejos se convirtió en la gran mentira moral del capitalismo educativo, porque el esfuerzo del pobre siempre es absorbido por un sistema que no le permite escalar, solo sobrevivir. Las escuelas en los barrios marginales no están hechas para descubrir genios, sino para mantener el orden. Su propósito no es formar líderes, sino prevenir rebeldes. El conocimiento que allí se enseña es útil para el mercado, no para la libertad. Mientras tanto, las escuelas privadas, los internados y las universidades de élite preparaban a los futuros dueños del sistema. Ellos aprendían a tomar decisiones, a dirigir empresas, a manipular discursos. Los demás aprendían a obedecer órdenes, a cuidar sus modales, a esperar un ascenso. La brecha no era solo económica, sino cognitiva. La educación, que debería ser un puente, se transformó en un muro. Y lo más perverso fue que el sistema consiguió disfrazar esta estructura de justicia. Todos tienen acceso a la educación, decían los políticos, pero nadie explicaba que no todas las educaciones son iguales. Mientras unos aprenden a crear riqueza, otros aprenden a producirla para terceros. Mientras unos desarrollan pensamiento estratégico, otros aprenden a seguir instrucciones. El aula es el escenario donde se ensaya la obediencia social. Así nació el nuevo modelo de esclavitud, el asalariado ilustrado. Ya no se necesitaban cadenas ni cárceles, porque la mente misma se convirtió en prisión. El trabajador educado sabe leer, pero no interpretar; sabe escribir, pero no crear; sabe sumar, pero no multiplicar su valor. Y cuando su salario no alcanza, no culpa al sistema, sino a sí mismo. Cree que el problema es su falta de esfuerzo, no la estructura que lo explota. Esa es la victoria suprema de la educación moderna. Lograr que los oprimidos defiendan el sistema que los oprime, que crean que su pobreza es culpa de su flojera, no del modelo que les enseñó a obedecer, que trabajen toda su vida convencidos de que ser buena persona y buen empleado es suficiente, mientras las élites usan ese mismo sistema educativo para perpetuar su poder. La escuela no fue creada para liberar, sino para domesticar, y lo ha hecho tan bien que millones de personas siguen creyendo que el título académico es sinónimo de libertad.
cuando en realidad es la nueva forma de servidumbre, una servidumbre más sofisticada, más pulcra, más orgullosa, la de quienes se endeudan por estudiar, para luego servir al mismo sistema que los programó. Una de las estrategias más sutiles que el poder ha perfeccionado para mantener a los pobres donde están, es la creación de una moral adaptada a su condición. La moral del sacrificio. Desde niños, los sectores humildes aprenden que el sufrimiento es noble, que la carencia ennoblece, que el dolor purifica. Esa enseñanza no nació del amor, sino del interés, porque un pueblo que glorifica el sacrificio, jamás reclamará justicia. A lo largo de la historia, las élites comprendieron que mantener al pueblo resignado requería algo más que control económico. Necesitaban control moral. Así, la religión, la educación y la cultura popular se unieron para moldear un ideal de virtud que hiciera aceptable la pobreza. En los sermones se predicaba que los humildes heredarán la tierra. En las escuelas se repetía que el esfuerzo siempre tiene recompensa. En los hogares se inculcaba que ser pobre pero honesto es mejor que ser rico y corrupto. Lo que no se decía era que esta moral funcionaba como anestesia, convertía el dolor en virtud y la impotencia en destino. El sistema no necesita que los pobres odien su pobreza, sino que la consideren parte natural del orden del mundo. Por eso, desde pequeños, se les enseña a sentirse culpables cuando desean más, a avergonzarse del éxito ajeno, a desconfiar de la abundancia. Los medios de comunicación alimentan esa narrativa, glorifican historias de superación, donde el protagonista triunfa solo después de haber sufrido lo indecible. El mensaje es claro: primero debes pagar con dolor, luego quizá merezcas algo de felicidad, y si no la obtienes, la culpa será tuya por no haber sufrido lo suficiente. Así, la pobreza se perpetúa no solo como una condición económica, sino como una identidad moral. El pobre bueno es el que no se queja, el que agradece lo poco, el que trabaja sin cuestionar. El sistema lo premia con frases motivacionales, con promesas vacías, y con una falsa sensación de dignidad. Mientras tanto, quienes se atreven a romper esa narrativa son tildados de ambiciosos, arrogantes o ingratos. La rebeldía se convierte en pecado, la conformidad en virtud. Esta moral del sacrificio se refuerza en la escuela, en la familia y en la sociedad. El niño que sueña en grande es advertido: no te ilusiones demasiado. Hay que ser realista. Se le enseña a reducir sus aspiraciones para no sufrir, pero ese mismo acto lo condena a una vida mediocre. Lo más perverso es que esta enseñanza no se impone con violencia, sino con amor. Son los propios padres, maestros y líderes comunitarios quienes transmiten el veneno, convencidos de estar protegiendo a los suyos, pero lo que en realidad están haciendo es perpetuar un modelo mental que hace innecesaria la represión. El pobre ya se autocontrola. En esta estructura moral, el sacrificio se convierte en capital simbólico. Quien más trabaja, quien más sufre, quien más aguanta, se considera más valioso, pero ese valor no se traduce en poder, sino en conformismo. El trabajador agotado no se rebela, el estudiante sobreexigido no cuestiona, la madre que todo lo da no reclama. La cultura del sacrificio convierte el agotamiento en trofeo y el descanso en culpa. Así se fabrica la esclavitud emocional moderna, la del individuo que no sabe disfrutar, solo resistir. Detrás de esa aparente virtud se esconde una lógica brutal. Si el pobre se acostumbra a sufrir, nunca exigirá una vida mejor. Si cree que la pobreza lo hace más puro o más bueno, rechazará cualquier transformación que lo saque de ella. De este modo, el sistema no solo domina el cuerpo, sino la conciencia, porque el mayor triunfo del poder no es hacer que el pueblo obedezca, sino lograr que crea que obedecer es lo correcto. Con el tiempo, esta moral se convirtió en una herramienta económica. En el siglo XX, Misendelio, las empresas comenzaron a usar el lenguaje del sacrificio para justificar la explotación laboral. Somos una familia, decían, mientras exigían jornadas extenuantes y salarios insuficientes. El sacrificio se volvió una marca de identidad profesional. Los trabajadores competían por quién aguantaba más, quién dormía menos, quién se entregaba más a la empresa. Y cuando el cuerpo colapsaba, el sistema los reemplazaba sin culpa, porque siempre habría otro dispuesto a sacrificarse. En las últimas décadas, esa misma moral se trasladó al mundo digital. Las redes sociales glorifican la hustle culture, el nunca pares, el si no estás cansado, no estás avanzando. Son las nuevas versiones de la vieja religión del sacrificio, adaptadas al capitalismo de la atención. Ahora la penitencia no se cumple en iglesias, sino frente a pantallas, y la recompensa no es espiritual, sino simbólica: likes,
validación, pertenencia. El resultado es una sociedad donde los pobres ya no necesitan ser vigilados, se vigilan entre sí, se enorgullecen de trabajar sin descanso, de sobrevivir con poco, de luchar cada día. No entienden que esa lucha perpetua no es heroica, sino funcional. El sistema necesita cuerpos cansados y mentes dóciles, y nada los mantiene más dóciles que la creencia de que su sufrimiento tiene sentido. Pero el sacrificio no es virtud cuando se vuelve rutina, es manipulación cuando sirve para mantener al individuo en servidumbre emocional. La verdadera libertad comienza cuando el pobre deja de sentirse culpable por desear más, cuando entiende que aspirar no es pecado, sino instinto de dignidad. Solo entonces, la moral del sacrificio pierde poder, porque un pueblo que deja de glorificar el dolor, empieza a reclamar la vida que le pertenece. Desde los primeros años de vida, el niño pobre es educado para sentir que siempre le debe algo a alguien. Le debe a sus padres por haberlo alimentado, a la escuela por haberlo aceptado, al Estado por dejarlo estudiar, a Dios por dejarlo vivir. Crece con la sensación de que su existencia es una deuda que jamás podrá saldar, y esa es la trampa más eficaz del sistema: transformar la gratitud en culpa. La deuda emocional es una herramienta silenciosa, más poderosa que el miedo, y más duradera que la represión, porque quien se siente culpable no necesita cadenas, se controla solo. Desde pequeño, el pobre aprende que debe comportarse bien, no para crecer, sino para no decepcionar. No hagas quedar mal a tu familia, agradece lo que tienes, otros están peor que tú. Cada frase de ese tipo, aunque parezca amorosa, va construyendo un mecanismo psicológico que sustituye la conciencia por sumisión. Esta educación emocional no busca fortalecer la autoestima, sino domesticarla. Le enseña al niño que su valor depende del sacrificio, no de la autenticidad, que ser amado es sinónimo de agradar, no de ser libre. Así, aprende a reprimir su rabia, a ocultar su frustración, a fingir gratitud incluso cuando algo duele, en lugar de formar individuos conscientes. El sistema produce personas que se disculpan por existir. El sentimiento de deuda no termina en la infancia, se perfecciona en la escuela. Allí, la estructura jerárquica refuerza la idea de que todo lo que recibe es un favor. El profesor no enseña, le da la oportunidad. El Estado no cumple un deber, le ofrece un privilegio. Se le inculca la idea de que debe agradecer constantemente por lo mínimo, mientras aprende a aceptar la mediocridad como destino. Nadie le dice que la educación es un derecho, le hacen creer que es una dádiva. Con el tiempo, esta programación se vuelve identidad. El adulto pobre siente culpa por descansar, por disfrutar, por decir que no. Si logra un pequeño éxito, lo esconde para no presumir. Si fracasa, se castiga pensando que no se esforzó lo suficiente. Vive en una jaula emocional, donde la deuda moral reemplaza al pensamiento crítico, y cuando finalmente entra al mercado laboral, esa deuda invisible se convierte en obediencia económica. Acepta sueldos bajos, maltratos y abusos, porque debería sentirse agradecido por tener trabajo. Esa palabra agradecido es el código maestro de la servidumbre moderna. Los poderosos la usan como mantra para recordar a los de abajo su lugar. Sea agradecido, dicen, mientras acumulan fortunas, gracias a quienes no se atreven a reclamar. Así, la gratitud deja de ser una virtud y se convierte en un método de control. La deuda emocional también se extiende al terreno espiritual. Desde el púlpito, desde los discursos y las redes sociales, se repite que la pobreza tiene un propósito, que Dios prueba a los suyos con sufrimiento, que la humildad es el camino al cielo. Es un discurso que parece consuelo, pero en realidad es una condena, porque transforma el dolor en una obligación moral. Si sufres, estás haciendo lo correcto. Si te rebelas, estás fallando al destino. A medida que el individuo interioriza esta moral, empieza a sabotear su propio crecimiento, rechaza oportunidades porque no se siente preparado, minimiza sus logros, teme ser juzgado si asciende. La mente del pobre educado en la culpa es una mente que sabotea su libertad para no incomodar al entorno. Vive intentando equilibrar una balanza imposible: ser obediente sin desaparecer, ser humilde sin anularse, ser agradecido sin perder dignidad. Pero el sistema no le permite ese equilibrio, porque su poder depende precisamente de ese conflicto interior. La deuda emocional no se hereda en dinero, sino en silencios. Pasa de padres a hijos en frases que suenan protectoras: no digas nada, no te metas, agradece el trabajo, no seas malagradecido. Cada generación aprende que su voz vale menos que la aprobación ajena. Por eso,
Cuando un pobre decide hablar, incomoda tanto, porque rompe un pacto invisible de sumisión, que ha durado siglos. En el fondo, el sistema no teme a la pobreza, sino a la conciencia. Por eso prefiere un pueblo endeudado emocionalmente, lleno de culpa y agradecimiento, que uno consciente de sus derechos. El agradecido no exige, el consciente sí, el culpable obedece, el libre cuestiona. Esa es la diferencia entre una educación que domestica y una que emancipa. El día en que los pobres comprendan que no tienen que pedir permiso para existir, ese día el sistema empezará a tambalear, porque toda estructura de dominación se sostiene sobre una emoción, la culpa, y cuando la culpa se disuelve, lo que queda es una energía peligrosa para el poder, la dignidad. Desde los primeros años de vida, el niño pobre no aprende a soñar, aprende a no fallar, crece rodeado de frases que parecen consejo, pero son advertencia. No te equivoques, hazlo bien o no lo hagas. Si fracasas, serás una vergüenza. Así se siembra la semilla del miedo, no el miedo natural a la caída, sino el miedo programado al juicio, al ridículo, al rechazo. El miedo al fracaso se convierte en la columna vertebral de su educación emocional. La escuela, en lugar de curar ese temor, lo institucionaliza. Desde el primer examen, el niño entiende que equivocarse no es parte del aprendizaje, sino una falta moral. Cada error se castiga con una mala nota, con una mirada de desaprobación, con la humillación silenciosa del grupo. No se enseña a reflexionar sobre lo que salió mal, sino a evitar cualquier intento que pueda salir mal. Así nace la mentalidad del mejor no arriesgar, una mentalidad que encierra al individuo en una prisión invisible, la de su propio miedo. El sistema sabe que el miedo al fracaso es más eficaz que la represión. Un pueblo que teme fallar jamás desafiará el orden. Por eso, la educación moderna no está diseñada para formar mentes valientes, sino prudentes. Se valora más la precisión que la creatividad, más la obediencia que la audacia. Quien piensa distinto es etiquetado como problemático, quien cuestiona es castigado, quien duda es corregido, y así, poco a poco, se enseña que pensar por cuenta propia es peligroso. Este miedo no desaparece con la adultez, se transforma. El estudiante temeroso se convierte en un adulto que teme perder el empleo, equivocarse ante su jefe, hablar en público o emprender un proyecto propio. Vive con el peso de una vergüenza anticipada. Cada decisión que podría liberarlo le parece demasiado arriesgada. Cada oportunidad de crecimiento se convierte en amenaza. Y lo más triste es que ese miedo ya no proviene de fuera, se ha internalizado. El sistema ya no necesita censurar, porque la mente se autocensura. El miedo al fracaso también cumple una función social. Divide y jerarquiza. Los que logran no fallar, los que se adaptan, obedecen y repiten, son premiados con títulos, medallas y reconocimiento. Los que se salen del molde son etiquetados como fracasados, aunque estén más cerca de la verdad. Así, la educación convierte el error en un estigma, y la conformidad en virtud. El éxito deja de ser una búsqueda personal, y se transforma en una meta impuesta por los demás. Detrás de cada niño que teme fallar, hay una estructura que necesita mantenerlo pequeño, porque el miedo genera productividad, pero mata la conciencia. El estudiante que teme decepcionar, trabajará sin descanso, intentará agradar a sus superiores, buscará aprobación constante, y esa necesidad de aprobación es la base del control moderno. Ya no se gobierna con látigos ni leyes, sino con ansiedad. El miedo a no ser suficiente mantiene a millones de personas encadenadas a un ideal que nunca podrán alcanzar. Las redes sociales y el sistema económico actual amplifican esta dinámica. Todo está diseñado para reforzar la comparación constante. ¿Quién tiene más? ¿Quién logra antes? ¿Quién fracasa menos? El pobre, que creció temiendo el error, encuentra en la era digital un escenario donde su inseguridad se multiplica. Cada publicación le recuerda lo que no tiene. Cada éxito ajeno le refuerza la sensación de insuficiencia. Así, la sociedad del espectáculo reemplaza la vieja vergüenza religiosa por una nueva vergüenza social. No ser exitoso, no ser visible, no ser admirado. Y es precisamente ese miedo el que mantiene viva la rueda del consumo. El individuo teme fallar, y para compensarlo, compra validación, compra imagen, compra pertenencia, gasta lo que no tiene para parecer lo que el sistema le dice que debe ser. El miedo al fracaso no solo controla el comportamiento, sostiene la economía, porque un pueblo que se siente inseguro es un pueblo fácilmente manipulable. Sin embargo, hay algo que el sistema no puede eliminar: la posibilidad del despertar. Cada vez que alguien fracasa, y no se derrumba, sino que aprende, cada vez que alguien se atreve a equivocarse sin pedir perdón,
Cada vez que alguien comprende que el error es el camino a la sabiduría, el sistema tiembla, porque la mente que deja de temer, deja de ser controlable. El fracaso, cuando se resignifica, se convierte en la puerta de salida de la domesticación. Solo quien se permite caer, puede descubrir de qué está hecho. Solo quien se atreve a desafiar la mirada del otro, puede recuperar su poder interior. Por eso el sistema necesita mantener vivo el miedo, porque sabe que, si los pobres dejaran de temer al error, dejarían también de aceptar la miseria como destino. El día que un niño se ría de su equivocación en lugar de avergonzarse, ese día la educación habrá dejado de ser un instrumento de control, para convertirse al fin en lo que siempre prometió ser una herramienta de liberación. Cuando un niño entra por primera vez a la escuela, todavía no sabe qué es el ego, ni la envidia, ni la comparación, pero pronto lo aprende, no porque esté en su naturaleza, sino porque el sistema se encarga de enseñárselo. Desde los primeros años, se le dice que debe ser el mejor, superar a los demás, destacarse. Lo que parece una invitación al esfuerzo, es en realidad la siembra de la división, porque mientras los pobres compiten entre sí, el poder no tiene que preocuparse, nadie mira hacia arriba. La competencia fue uno de los grandes inventos de las élites modernas. Sirvió para reemplazar la solidaridad por rivalidad, la cooperación por comparación. En lugar de enseñar a los niños a pensar juntos, se les enseña a ganarse la nota más alta, el aplauso más fuerte, la beca más escasa. Se crea la ilusión de que el éxito es escaso, de que hay un solo lugar en la cima, de que para que uno suba, otro debe caer. Así, el pobre aprende desde pequeño que su compañero no es su aliado, sino su obstáculo. La escuela se convierte entonces en el primer campo de batalla del capitalismo. No se mide quién comprende, sino quién memoriza más rápido. No se premia la empatía, sino la velocidad. No se valora el crecimiento colectivo, sino la victoria individual. La evaluación se transforma en arma psicológica, convierte el aprendizaje en una competencia perpetua, y cuando el niño crece, lleva esa lógica al mundo adulto, donde la vida se convierte en una carrera interminable, por demostrar valor ante un sistema que nunca se sacia. El poder sabe que un pueblo dividido es un pueblo controlado. Por eso, mientras los pobres se pelean entre sí por migajas, las élites consolidan su dominio. En las fábricas del siglo XIX, despatronos fomentaban rivalidades entre obreros, para evitar sindicatos. En las oficinas modernas, los empleadores usan el mismo método: bonificaciones, rankings, metas competitivas. No buscan excelencia, sino enfrentamiento. Quieren trabajadores que compitan por aprobación, no que se unan por dignidad. Esta mentalidad competitiva también se ha infiltrado en los barrios, en la cultura popular, en las redes sociales. Se nos enseña a medir el valor por la apariencia, por el consumo, por la visibilidad. El joven de origen humilde ya no compite por conocimiento, sino por estatus. La pobreza se disfraza con ropa de marca, con fotos de éxito instantáneo, con la ansiedad de ser alguien. Pero esa carrera no tiene meta real. Es un circuito cerrado donde todos corren, pero nadie avanza. El gran logro del sistema fue convertir la lucha colectiva en competencia individual. Lo hizo tan bien que incluso la palabra éxito perdió su sentido. Ya no significa realización personal, sino comparación favorable. No se trata de ser libre, sino de parecer superior a otros. En esa lógica, el triunfo de uno implica la derrota de muchos, y eso garantiza que nadie mire las causas estructurales de la pobreza. Mientras el pobre culpa a su vecino, el poder se mantiene intacto. La competencia también genera miedo. Miedo a quedar atrás, miedo a ser reemplazado, miedo a no destacar, y el miedo es la herramienta más rentable del control social. Una mente asustada se vuelve predecible. El estudiante temeroso no comparte su conocimiento. El trabajador inseguro no exige sus derechos. El emprendedor humilde no confía en su valor. Así, cada individuo se encierra en su pequeña carrera, sin darse cuenta de que corre en una pista diseñada para el agotamiento. Las redes sociales convirtieron esa competencia en espectáculo. Cada publicación es una vitrina de comparación constante. El algoritmo premia la rivalidad, el ego y la exposición. El joven que creció creyendo que debía sobresalir ahora vive midiendo su valor por reacciones digitales. Lo que antes era una competencia silenciosa en el aula, hoy es una guerra global de apariencias. Nadie comparte conocimiento, todos compiten por atención, y eso es exactamente lo que el sistema quiere: mentes distraídas, almas divididas, cuerpos agotados. En contraste, la historia muestra que los momentos de verdadera transformación nacieron cuando los oprimidos dejaron de competir
y empezaron a cooperar. Cuando los obreros se unieron en sindicatos, cuando los campesinos se organizaron en comunidades, cuando los pensadores compartieron ideas en lugar de ocultarlas. Cada acto de cooperación fue una amenaza directa al poder, porque la unión revela la trampa. Por eso la competencia se promueve como virtud. Se nos hace creer que sin ella no hay progreso, que el mundo necesita rivalidad para avanzar, pero esa es una mentira útil. El progreso real surge del intercambio, del aprendizaje mutuo, de la inteligencia colectiva. La competencia ciega destruye eso, crea individuos fragmentados, obsesionados con ganar, incapaces de ver que todos están perdiendo lo mismo, su tiempo, su energía, su libertad. El sistema logró que los pobres midan su valor por la posición del otro. Si el vecino fracasa, se sienten un poco mejor. Si el amigo prospera, se sienten amenazados. Esa comparación perpetua disuelve la empatía, elimina la cooperación y garantiza que el poder nunca sea cuestionado, porque no hay revolución posible cuando cada pobre se ve como rival del otro. La salida no está en negar el deseo de avanzar, sino en redefinirlo, entender que crecer no implica competir, sino compartir, que la inteligencia colectiva siempre supera a la individual, que un niño que aprende con otro no es su enemigo, sino su espejo. El sistema se alimenta de la división, la conciencia se alimenta de la unión, y cuando los pobres descubran que no necesitan vencer al otro, sino liberarse juntos, ese día el tablero entero se invertirá. Desde la infancia, el niño pobre escucha una promesa tan luminosa como engañosa: si te esfuerzas, algún día tendrás éxito. Es la nueva versión del viejo mito religioso del cielo, solo que ahora el paraíso no está después de la muerte, sino después de una vida entera de sacrificios. El sistema ya no ofrece salvación espiritual, ofrece ascenso social, pero la estructura es idéntica, un ideal inalcanzable que justifica el sufrimiento presente. Así nace la religión del éxito, la fe más extendida del siglo XXI. En esta religión moderna, los templos son las escuelas, los altares son los títulos, y los santos son los ricos que sirven de ejemplo. Las historias de superación se repiten como parábolas. El joven pobre que se hizo millonario, la mujer que salió del barrio para triunfar, el empleado que se convirtió en empresario, pero lo que nunca se menciona es el contexto, la estructura, el privilegio invisible. Se venden excepciones como si fueran reglas. Así, cada pobre crece creyendo que su pobreza es culpa suya, y que su redención depende únicamente de su esfuerzo. El sistema necesita de ese mito para funcionar, porque un pobre que cree en el éxito como salvación no se rebela, trabaja más, no cuestiona las condiciones, las glorifica, no exige igualdad, compite. Esa es la genialidad del modelo. Logra que la víctima se culpe por su miseria y agradezca por su explotación. El mito del éxito reemplaza la conciencia de clase por la ilusión del ascenso individual. Durante el siglo XX, la educación se encargó de institucionalizar este ideal. Se enseñó a los niños que el estudio es la escalera para salir adelante, pero no se les dijo hacia dónde conduce esa escalera. El estudiante pobre aprende a subir peldaños sin entender que todos llevan al mismo lugar: servir mejor, producir más, consumir sin descanso. Cuando al fin obtiene un título, no alcanza libertad, alcanza deuda, y cuando entra al mercado laboral, descubre que el éxito consiste en sobrevivir trabajando para otros que jamás conoció. El mito del éxito tiene su lenguaje propio: productividad, superación, mérito, resiliencia, palabras que suenan virtuosas, pero que esconden una lógica cruel. Si no triunfas, es porque no te esforzaste lo suficiente. El sistema así lava su culpa. No hay injusticia estructural, solo individuos flojos. No hay pobreza organizada, solo fracasos personales. Y el pobre, atrapado en esa narrativa, vive toda su vida intentando demostrar que sí puede. Esa obsesión lo convierte en un trabajador ideal, eternamente cansado, eternamente agradecido. Los medios de comunicación y las redes sociales son los nuevos sacerdotes de esta religión. Convierten el éxito en espectáculo, la riqueza en moral y la fama en meta. Cada día, millones de personas se comparan con imágenes inalcanzables, convencidas de que podrían lograrlo si se esfuerzan un poco más. El mensaje es claro: tú también puedes ser como ellos, pero lo que nunca se dice es que ellos son la excepción que el sistema necesita para mantener viva la esperanza. La trampa del éxito radica en su forma de promesa. Siempre está cerca, pero nunca lo suficiente. Quien se acerca desea más. Quien no llega se culpa. Nadie se detiene. Es una carrera sin línea de meta.
donde cada logro se vuelve insuficiente en el instante en que se alcanza. Así, el sistema obtiene lo que quiere: individuos agotados, competitivos, frustrados y completamente funcionales. El éxito, como la zanahoria frente al burro, mantiene a la sociedad avanzando sin preguntarse hacia dónde. El mito también cumple otra función: disfraza la desigualdad de oportunidad. Cuando un niño pobre ve a un millonario en televisión y escucha que todos empezaron de abajo, interioriza una mentira peligrosa: que la estructura social es justa, que la riqueza es resultado de virtud, y la pobreza, de pereza. Esa idea divide a los oprimidos, porque convierte la injusticia colectiva en culpa individual. Ya no hay sistema que enfrentar, solo errores personales que corregir. El resultado es una generación entera, atrapada en la psicología del rendimiento, personas que no pueden descansar, que sienten culpa si no son productivas, que miden su valor por sus logros externos, se levantan cada día, buscando ser alguien, sin entender que ya lo son. Han sido educadas para perseguir una versión de éxito, diseñada por quienes nunca caminaron en su lugar, un éxito que no libera, sino que esclaviza emocionalmente. En el fondo, el mito del éxito es la nueva forma de servidumbre. El esclavo moderno no lleva grilletes, lleva metas, no teme al amo, teme al fracaso, no trabaja por obligación, trabaja por validación, y mientras más se esfuerza por alcanzar el ideal que le impusieron, más se aleja de su esencia, porque el verdadero triunfo no está en subir en la escala del sistema, sino en salirse de ella. El sistema no teme al fracaso de los pobres, teme a que descubran que el éxito que persiguen no es suyo, teme a que entiendan que el verdadero poder no está en alcanzar el modelo impuesto, sino en construir uno nuevo. Cuando los pobres dejen de correr tras el sueño de otros y empiecen a definir el suyo, cuando comprendan que el éxito no es un trofeo, sino un estado de conciencia, ese día el mito se derrumbará, y con él, la estructura entera que mantiene viva la ilusión de que unos nacieron para brillar y otros para servir. En la era industrial, el control se ejercía a través del trabajo. En la era digital, se ejerce a través del deseo. Ya no basta con tener pobres obedientes. Ahora se necesitan pobres aspiracionales, gente que no cuestione su lugar, sino que lo adore mientras sueña con salir de él. Y para eso, el sistema creó su máquina más perfecta: los medios de comunicación, desde la televisión hasta las redes sociales. Todo está diseñado para fabricar un solo tipo de mente: la mente que consume, que envidia, y que nunca se siente suficiente. El pobre moderno no es aquel que no tiene, sino aquel que siempre desea. El capitalismo aprendió que la escasez material puede volverse una mina psicológica. Cuanto más carente se siente una persona, más fácil es manipularla. Así, la cultura del consumo se presenta como redención: compra esto y serás feliz, usa esto y te respetarán, viste así y serás alguien. Pero detrás de cada anuncio, de cada influencer, de cada historia de éxito, hay una estrategia precisa: mantener viva la sensación de falta. El sistema no vende productos, vende identidad. Desde pequeño, el niño pobre crece bombardeado por símbolos de estatus: ve autos que nunca tendrá, casas que no existen en su barrio, cuerpos imposibles, vidas ajenas que se presentan como modelo. Cada imagen le recuerda que está fuera del sueño colectivo, y así, lo que antes era pobreza económica, se transforma en pobreza emocional, la sensación constante de no pertenecer. El sistema no quiere eliminar la pobreza, quiere convertirla en aspiración. El pobre perfecto no es el que reclama justicia, sino el que desea parecer rico. A través de las pantallas, la cultura del consumo reescribe la moral: ya no importa ser, importa parecer. Ya no se mide el valor por el conocimiento, sino por la visibilidad. Los medios enseñan a las masas a admirar la riqueza, no a entenderla, a desear el lujo, no a cuestionar su origen. La figura del triunfador se convierte en ídolo, aunque su éxito esté construido sobre la explotación de otros, y así, millones de pobres terminan imitando los gestos, el lenguaje y los sueños de quienes los desprecian. La publicidad no apela a la razón, sino al vacío. Promete llenar con cosas lo que el sistema vacía con propósito. Cuanto más vacía está la vida interior, más intensa se vuelve la necesidad de poseer. Por eso, la educación moderna nunca enseña introspección. Sería peligroso. Un pueblo que se conoce a sí mismo no necesita tanto, no consume tanto, no se deja engañar tan fácil. La ignorancia emocional es el motor del consumo. El capitalismo descubrió algo inquietante: que el alma humana puede ser rentable. No solo produce trabajo,
también produce deseo, y el deseo, si se alimenta adecuadamente, puede sostener todo un imperio. Los medios de comunicación son los nuevos sacerdotes de esa fe, dictan lo que está bien, lo que está de moda, lo que debes querer, crean ídolos, y los destruyen con la misma facilidad, manteniendo a las masas en un estado permanente de ansiedad y fascinación. La televisión enseñó a los pobres a admirar a los ricos. Las redes sociales les enseñaron a imitarlos. En Instagram, el hambre se disfraza de estética, la deuda, de estilo de vida. La persona humilde ya no busca libertad, busca validación. El crédito reemplazó al ahorro, el look reemplazó al contenido, y la apariencia se volvió la nueva moneda. El sistema logra así lo impensable: mantener a los pobres endeudados no por necesidad, sino por deseo, endeudados con bancos, con marcas, con la imagen que venden de sí mismos. La cultura del consumo crea una guerra silenciosa entre las clases bajas. En lugar de organizarse para cambiar su realidad, compiten por quien aparenta más éxito. El lujo se convierte en símbolo de inteligencia, la humildad en sinónimo de fracaso. El pobre que intenta vivir con sencillez es ridiculizado. El que finge abundancia es aplaudido. En esta inversión moral, la autenticidad se vuelve subversiva. Porque ser auténtico en un mundo de apariencias es un acto de rebelión. Los medios también moldean los sueños. No promueven conocimiento, promueven entretenimiento. No incentivan reflexión, sino distracción. Cada contenido rápido, cada tendencia superficial, cumple una función: mantener al individuo lejos de sí mismo, que no piense, que no lea, que no dude, que su mente esté ocupada en lo efímero para no mirar lo esencial. La ignorancia se vuelve rentable, porque una mente distraída es más fácil de controlar que una mente consciente. Pero lo más perverso del sistema mediático no es lo que muestra, sino lo que oculta. No enseña cómo se genera la riqueza, cómo funcionan los bancos, cómo se manipula la opinión pública. Todo lo importante ocurre fuera de escena. El espectador ve las luces, pero nunca los cables, y así, los pobres terminan creyendo que la vida es un espectáculo, donde unos pocos nacen estrellas, y los demás deben aplaudir. Sin embargo, hay una grieta en ese teatro. Cada vez más personas descubren que la abundancia que venden es solo una narrativa, una ilusión de pertenencia. Empiezan a desconectarse, a mirar detrás del telón, a preguntarse quién escribe el guión, porque el despertar no comienza cuando se rechaza el consumo, sino cuando se entiende su propósito. El consumo no existe para satisfacer, sino para perpetuar la carencia. El día en que los pobres comprendan que no necesitan parecer ricos para ser dignos, ese día, la publicidad perderá poder. El día en que dejen de medir su valor por lo que poseen, y comiencen a medirlo por lo que entienden, ese día, las pantallas dejarán de gobernar sus mentes, porque la verdadera libertad no se compra ni se exhibe, se conquista en silencio, con pensamiento crítico y con conciencia. Cuando la pobreza dejó de controlarse por medio de la fuerza, el poder encontró una herramienta más eficiente: la deuda. Antes el pobre era dominado con látigos, hoy lo es con intereses. Ya no hace falta obligarlo a trabajar, basta con hacerlo deber. El crédito se convirtió en la versión elegante de la esclavitud, una cadena invisible que se viste de oportunidad, y lo más perverso es que la gente cree que se libera, cuando en realidad se ata. Durante siglos, la pobreza fue una condición impuesta. Ahora es una deuda perpetua. El sistema financiero logró algo que ni los reyes ni los imperios pudieron: esclavizar a millones sin que nadie lo note. Y peor aún, hacer que se sientan agradecidos. Tienes crédito, dicen los bancos, como si fuera un privilegio. Pero detrás de esa palabra se esconde una trampa diseñada con precisión. Te prestan dinero que no existe, para que trabajes toda tu vida devolviéndolo. El niño pobre, educado en la cultura del sacrificio y la competencia, crece soñando con salir adelante. Cuando llega la adultez, el crédito aparece como el puente hacia esa promesa: un préstamo para estudiar, otro para comprar un auto, otro para una casa, otro para el celular que lo hará sentir como los demás. Cada decisión lo ata más al sistema. Ya no trabaja para vivir, vive para pagar. La libertad que le prometieron se transforma en una hipoteca emocional. Las instituciones financieras entendieron lo que los viejos señores feudales jamás imaginaron: que la deuda produce obediencia. Un deudor no protesta, no arriesga, no se rebela. Un deudor teme perderlo todo, incluso lo que aún no posee. Es un prisionero que paga su propia celda. Y cuanto más educado está, más dócil se vuelve, porque entiende que romper las reglas puede costarle su reputación, su crédito, su futuro. Así se logra la domesticación perfecta.
la que hace que el pobre trabaje voluntariamente por miedo a defraudar. A nivel colectivo, la deuda se transforma en política. Los países pobres, igual que los individuos, son educados para endeudarse. El sistema financiero global repite el mismo discurso: invierte, modernízate, crece. Pero cada préstamo viene con condiciones: privatizaciones, recortes, dependencia. El resultado es una paradoja cruel. Las naciones más ricas en recursos naturales son las más pobres en libertad. Sus gobiernos no deciden, obedecen, no legislan, negocian, no planifican el futuro, lo hipotecan. Así, la deuda se convierte en el nuevo lenguaje del control global. El poder ya no necesita invadir países, ni construir colonias, basta con otorgar créditos. El banco reemplazó al ejército, el contrato reemplazó al cañón. Lo que antes se dominaba con violencia, hoy se domina con papel, y mientras los pueblos discuten sobre ideologías, los intereses siguen corriendo, día tras día, segundo tras segundo. A nivel personal, la deuda también redefine la identidad. El individuo ya no se mide por su carácter, sino por su puntaje crediticio. El valor moral ha sido reemplazado por el valor financiero. Un buen ciudadano ya no es el que piensa, sino el que paga. Un hombre responsable no es el que vive con sabiduría, sino el que cumple con los bancos. Así, el sistema transforma la moral en contabilidad, y quien no entra en esa lógica es marginado, incumplido, mala paga, riesgo. Palabras que suenan técnicas, pero significan exclusión. La educación no enseña cómo funciona este mecanismo. Nadie explica en la escuela cómo se crea el dinero, cómo operan los intereses, cómo se acumula la riqueza en manos de pocos, porque si los pobres entendieran que el crédito es una forma de esclavitud disfrazada, el sistema financiero colapsaría. Por eso, se les enseña a confiar en los bancos como si fueran templos, a creer que la deuda es progreso, que el consumo es libertad, que la estabilidad depende de mantener un buen historial, y así, el control se vuelve emocional. El miedo a perder el crédito se convierte en el nuevo miedo a perder la vida. La cultura del consumo alimenta esa dependencia. Los medios no venden productos, venden deuda. Cada oferta, cada cuota sin interés, cada Black Friday, es un ritual de sumisión colectiva. La gente no compra por necesidad, sino por ansiedad. Siente que su valor depende de lo que posee, y si no puede comprarlo, lo financia. Así, el deseo se transforma en obligación. Lo que antes era lujo, ahora es deuda. Lo que antes era un sueño, ahora es factura. La deuda también destruye el tiempo. El pobre ya no vive en el presente, vive hipotecado al futuro. Cada sueldo que gana ya está comprometido antes de recibirlo. Trabaja pensando en la próxima cuota, no en su destino. La deuda le roba el futuro, porque le arrebata la imaginación. Ya no puede soñar libremente, porque cada sueño debe ser aprobado por el banco. Y mientras tanto, los verdaderos dueños del sistema observan desde arriba, no producen, no trabajan, no crean, prestan, ganan con el tiempo, con el miedo, con el esfuerzo ajeno. Se alimentan del sudor de quienes creen que tener crédito es sinónimo de progreso. Pero en realidad, el crédito no es un privilegio, es la modernización de la esclavitud. Sin embargo, toda cadena puede romperse. La deuda solo existe mientras uno la reconoce como tal. Cuando el individuo comprende que su valor no depende de su historial financiero, sino de su capacidad de crear, de pensar, de decidir, empieza a recuperar su soberanía interior, porque la verdadera riqueza no está en el dinero que se debe, sino en el conocimiento que no se puede comprar. El día en que los pobres entiendan cómo se fabrica la deuda, dejarán de pedir préstamos y empezarán a pedir justicia, porque no hay libertad posible mientras la mente siga creyendo que deber es sinónimo de existir, y no habrá emancipación real hasta que el ser humano entienda que el único crédito que vale la pena recuperar es el crédito con su propia conciencia. La verdadera genialidad del sistema no está en su violencia, sino en su elegancia. Ya no necesita cárceles ni látigos, ahora utiliza relojes, contratos y sueños. La esclavitud moderna es silenciosa, voluntaria, y peor aún, celebrada. Se disfraza de progreso, se vende como estabilidad, se enseña como virtud. La escuela forma, la mente obediente, el trabajo consume el tiempo, y la deuda captura el futuro. Tres pilares que juntos sostienen la arquitectura invisible de la servidumbre. Desde la infancia, el tiempo del pobre deja de ser suyo. La escuela lo acostumbra a vivir según un horario impuesto. Timbres, recreos, tareas, exámenes. Aprende que su día no le pertenece, que su valor depende de su rendimiento.
Cuando crece, ese entrenamiento se perfecciona. El despertador reemplaza al timbre, el jefe reemplaza al maestro, el salario reemplaza la nota, la rutina se vuelve identidad. Trabajar de sol a sol no es una obligación, sino un deber moral. El tiempo libre deja de ser libertad y pasa a ser ocio, algo que debe ganarse. Así, la educación prepara al individuo para ceder su vida sin resistencia. El sistema no roba el tiempo de una vez, lo alquila por horas, te paga un salario, pero se queda con tu energía, tu atención, tus días, y lo más perverso, es que logra que te sientas orgulloso por ello. Ser productivo se convierte en una medalla invisible. El pobre aprende a asociar la fatiga con el mérito, el cansancio con la dignidad, vive cansado, pero satisfecho de ser útil al engranaje que lo desgasta. Mientras tanto, la deuda se encarga de cerrar el círculo. Cada préstamo convierte ese tiempo en propiedad ajena. No trabajas para vivir, trabajas para pagar. Tu mañana ya está vendido antes de llegar. El banco es el nuevo amo del tiempo. Decide cuánto vales, cuánto puedes arriesgar, qué puedes soñar. El sistema logró transformar la vida humana en un calendario financiero. Las fechas de pago se convirtieron en los nuevos mandamientos, y entre esos muros invisibles, el alma del individuo se va disolviendo, porque cuando el tiempo deja de ser tuyo, también lo hace la mente. La escuela te enseña qué pensar, el trabajo te enseña cuánto vale pensar, y los medios te enseñan para qué pensar. Todo lo que eres se traduce en productividad. No eres persona, eres perfil, cargo, cliente, número. El sistema te enseña a presentarte no por lo que sientes o comprendes, sino por lo que produces. Esta estructura está tan bien diseñada que incluso las rebeliones terminan integrándose en ella. El discurso de la libertad financiera, la autoayuda empresarial o el sé tu propio jefe son variaciones del mismo dogma. Prometen independencia, pero perpetúan la lógica del rendimiento. El esclavo moderno no quiere destruir la fábrica, quiere dirigirla. La mentalidad productivista es tan profunda que incluso quienes buscan liberarse lo hacen usando las herramientas del amo. La servidumbre del siglo XXI no necesita cadenas, porque la mente ya está domesticada. El pobre teme más perder su trabajo que su dignidad, más su crédito que su conciencia. La ansiedad se vuelve el nuevo grillete. Cada correo sin responder, cada factura pendiente, cada meta incumplida, lo hunde un poco más en la culpa, y el sistema se alimenta de esa culpa, una culpa que se disfraza de responsabilidad, pero que en el fondo es sumisión emocional. El capitalismo entendió que controlar el tiempo es controlar la existencia. Por eso, todo lo que podría devolverle el tiempo al individuo, la lectura, el silencio, la contemplación, la conversación profunda, se considera improductivo. El pobre no tiene tiempo para pensar, y esa es la clave, porque pensar es peligroso. Pensar detiene la máquina, pensar cuestiona la deuda, la moral, el mérito, el sacrificio. Pensar libera, y por eso, todo el diseño social está construido para impedirlo. El trabajo, la deuda y la educación conforman una jaula perfecta, una para el cuerpo, otra para la mente, otra para el espíritu. La primera te cansa, la segunda te distrae, la tercera te domestica. Juntas, anulan tu capacidad de mirar más allá. El individuo atrapado en esa estructura no ve cadenas, ve responsabilidades, cree que su rutina es libertad y que su cansancio es progreso. Y así, el sistema logra lo impensable, transformar la esclavitud en orgullo. Pero incluso dentro de esta arquitectura cerrada, hay fisuras. Cada momento de silencio, cada lectura incómoda, cada pensamiento que interrumpe la rutina, abre una grieta en los muros del control. La mente puede haber sido domesticada, pero nunca puede ser completamente poseída. Siempre hay un rincón del alma que recuerda lo que es ser libre, y ese rincón, aunque pequeño, es suficiente para iniciar una revolución interior, porque la liberación no empieza con destruir la estructura, sino con reconocerla. Cuando el individuo comprende que su tiempo no le pertenece, que su deuda no es suya, que su valor no depende de su productividad, algo cambia. El sistema pierde poder cuando la mente deja de obedecer al reloj. La verdadera emancipación no consiste en tener más dinero o menos trabajo, sino en recuperar la soberanía del pensamiento. El día en que los pobres reclamen su tiempo, ese recurso más valioso que el oro, el sistema no sabrá qué hacer, porque toda su maquinaria depende de que el ser humano olvide que el tiempo es vida, y el día que lo recuerde, ningún banco, ninguna empresa y ninguna ideología podrán volver a comprarlo. El sistema moderno ya no necesita templos ni dioses, porque ha creado su propia religión,
la del rendimiento, una fe silenciosa, global y totalitaria, que no exige rezos, sino resultados. En ella, los nuevos creyentes no oran, producen, no buscan redención, rinden, no esperan el cielo, buscan éxito. Esta religión no promete vida eterna, pero ofrece algo más rentable, reconocimiento momentáneo, y su dogma es claro: vales lo que produces. Desde la infancia, los niños son educados en sus primeros mandamientos: aprovecha el tiempo, sé el mejor, no desperdicies tu talento. Nadie les enseña a pensar quién dicta esas reglas, ni a quién benefician. Crecen creyendo que su existencia debe justificarse con productividad, y así, la vida deja de ser una experiencia para convertirse en una competencia. El alma humana, que antes buscaba sentido, ahora busca rendimiento. El capitalismo descubrió lo que las religiones antiguas siempre intuyeron: que el sufrimiento, cuando se reviste de propósito, se vuelve aceptable. Por eso, la cultura del trabajo constante no se impone con fuerza, sino con culpa. Si descansas, sientes que traicionas algo. Si no estás produciendo, te invade la ansiedad. Descansar ya no es un derecho, sino un pecado moderno. El descanso se convierte en sospecha, la pausa en culpa, el silencio en pérdida de tiempo. La religión del rendimiento tiene sus sacerdotes, los gurús de la productividad, los influencers del éxito, los coaches de la superación. Predican el evangelio de la eficiencia. Haz más en menos tiempo, sé tu mejor versión, nunca pares. Pero detrás de ese mensaje positivo, se esconde una lógica devastadora: que la vida solo vale si sirve para algo, que todo debe tener un objetivo medible, cuantificable, rentable. Incluso el amor, la amistad, la espiritualidad o el arte, se transforman en herramientas de rendimiento personal. El sistema logró colonizar el alma. La subjetividad, que antes era refugio de libertad, ahora está sometida a la productividad. No basta con trabajar, hay que mostrar que se trabaja. No basta con ser feliz, hay que demostrarlo en redes. La existencia se mide por métricas, likes, visualizaciones, ascensos, facturación. La espiritualidad se transforma en mentalidad de éxito, la meditación en optimización cognitiva, el descanso en estrategia de alto rendimiento. Todo se vacía de su esencia y se rellena con eficiencia. Byung-Chul Han lo advirtió: vivimos en una sociedad del cansancio, no porque el poder nos oprima, sino porque nosotros mismos nos exigimos hasta el agotamiento. El sistema ya no necesita un amo, porque el individuo se convirtió en su propio verdugo, se autoexplota, se autoculpa, se autoexige, y lo más perverso es que lo hace creyendo que está siendo libre. El esclavo del rendimiento se siente autónomo porque el látigo está dentro de su mente. La religión del rendimiento también tiene su moral. Su pecado capital no es la pereza, sino la inutilidad. Quien no produce, no merece. Por eso el enfermo, el anciano, el contemplativo, el artista sin éxito, son vistos como fallas del sistema. La empatía desaparece, porque el otro solo tiene valor si sirve. El humanismo se reemplaza por la lógica empresarial. El alma se mide en productividad, la vida en retorno de inversión. En esta religión, el sacrificio es voluntario, y el altar está en todas partes, en el escritorio, en el celular, en la pantalla. El creyente moderno se levanta cada día para ofrecer su tiempo, su energía y su atención al Dios del rendimiento, y cuando colapsa, el sistema no lo consuela, lo reemplaza, le ofrece pastillas, terapias rápidas, motivación, pero nunca descanso verdadero, porque descansar de verdad sería despertar. Lo más trágico es que esta religión mata el sentido sin que nadie lo note. Antes, el hombre trabajaba para vivir, ahora vive para trabajar. Antes buscaba la verdad, ahora busca relevancia. Antes quería sabiduría, ahora quiere visibilidad. La productividad se volvió el nuevo absoluto, el único valor que nadie cuestiona, y el resultado es una humanidad saturada de actividad, pero vacía de propósito. El pobre, atrapado en esta lógica, cree que su salvación está en trabajar más. Si me esfuerzo lo suficiente, lo lograré, repite como mantra, pero ese esfuerzo infinito solo alimenta una maquinaria que nunca se sacia, porque el sistema no quiere personas realizadas, sino agotadas. El cansancio colectivo es su fuente de energía. La sobrecarga emocional se convierte en obediencia. Un individuo extenuado no tiene tiempo para pensar en quién lo agotó. Sin embargo, incluso dentro de este templo del rendimiento, hay herejes. Son aquellos que se atreven a detenerse, los que miran el reloj
y deciden que su tiempo no está a la venta. Los que entienden que producir no siempre es crear, y que el valor de la vida no se mide en cifras, sino en conciencia. Cada persona que elige la pausa está cometiendo un acto de resistencia espiritual, porque en un mundo donde todos corren, detenerse es una forma de rebelión. Recuperar el sentido no significa renunciar al trabajo, sino redefinirlo, transformar la acción en expresión, no en obligación, hacer sin rendir culto al hacer, pensar sin miedo a no ser productivo, amar sin convertirlo en contrato emocional, vivir sin medir. Cuando el ser humano recuerde que el propósito no se cuantifica, sino que se siente, el dios del rendimiento empezará a morir. Y cuando eso ocurra, el sistema colapsará no por una revolución violenta, sino por algo más simple y más poderoso, la decisión colectiva de detenerse, porque un mundo que se detiene a pensar, deja de obedecer, y un alma que deja de producir comienza, por fin, a existir. Cuando el ser humano perdió el sentido, el sistema encontró su oportunidad más grande, porque un alma vacía es un terreno fértil para la manipulación. La pérdida de propósito no fue un accidente, fue una estrategia. En el pasado, los pueblos eran peligrosos cuando tenían ideales. Hoy son inofensivos mientras estén distraídos. El nuevo opio de las masas no es la religión ni el trabajo, sino el ruido, un ruido constante, envolvente, inagotable, que no deja espacio para el silencio, ni para el pensamiento, ni para la verdad. Vivimos en una era donde la distracción es el nuevo dominio. El sistema ya no necesita reprimir ideas, basta con ahogarlas en un océano de estímulos. Las pantallas no solo entretienen, también adormecen. Cada notificación, cada video corto, cada tendencia fugaz, es un microfragmento de atención robada. La mente ya no piensa, reacciona, y el alma, agotada por tanto ruido, pierde la capacidad de escuchar su propia voz. El ruido tiene muchas formas, está en la televisión que nunca se apaga, en las redes sociales que gotean ansiedad, en la música que no deja espacio al silencio interior. Es un ruido que no solo se escucha, sino que se instala dentro. Es mental, emocional, simbólico. Es el ruido de la comparación, del miedo, de la urgencia de estar actualizado. Todo está diseñado para que el ser humano nunca se encuentre consigo mismo, porque quien se encuentra, cambia, y quien cambia, deja de obedecer. La distracción no es inocente, es la forma moderna de control. Mientras el pueblo discute trivialidades, el poder consolida estructuras. Mientras la gente se pelea por opiniones fabricadas, los verdaderos temas, la deuda, la manipulación mediática, la concentración de riqueza, desaparecen del debate público. Es el arte de mantener a las masas entretenidas, mientras les roban el futuro. El pan y el circo ahora vienen en alta definición. En la sociedad del ruido, el silencio se vuelve subversivo. Quien calla para pensar es sospechoso. Quien se desconecta parece antisocial. Pero el silencio es el único espacio donde puede florecer la conciencia. Por eso el sistema lo combate con distracción. Quiere mentes agitadas, no profundas, cuerpos activos, no presentes. El ruido constante impide la reflexión, y sin reflexión, no hay despertar. El vacío que deja esa distracción perpetua es espiritual. Millones de personas viven rodeadas de información, pero sin sentido. Tienen acceso a todo, pero no comprenden nada. El conocimiento dejó de ser sabiduría para convertirse en saturación. Saber mucho ya no significa entender, significa estar agotado. El sistema convirtió la curiosidad en cansancio, y para llenar ese vacío, ofrece más de lo mismo. Entretenimiento. El entretenimiento no es malo en sí mismo, pero en exceso se vuelve anestesia. Una anestesia emocional, que mantiene al individuo en un estado de semi-inconsciencia. Se le da un escape constante, para que nunca se enfrente a la pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Por qué vivo así? Esa pregunta es peligrosa, porque abre la puerta del despertar. Por eso el sistema la sustituye por preguntas superficiales. ¿Qué está de moda? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué debo mostrar? La cultura del entretenimiento es el sustituto moderno del pensamiento. Se confunde placer con libertad, estímulo con felicidad, distracción con descanso. Pero el placer sin propósito no sana, adormece. El entretenimiento sin conciencia no libera, esclaviza. Es el dulce que esconde el veneno. Cuanto más se alimenta el vacío con ruido, más grande se vuelve. Y cuando el alma se llena de lo superficial, se vuelve incapaz de sentir lo profundo. El sistema sabe que el vacío existencial es su mayor aliado, porque quien no encuentra sentido, busca consumo. Quien no encuentra verdad, busca distracción. Quien no sabe quién es,
necesita pertenecer. Así se mantiene viva la maquinaria del mercado, fabricando identidades vacías que necesitan llenarse con productos, opiniones y pantallas. Es la fábrica del olvido, un mecanismo que borra lentamente la memoria del ser, hasta que el individuo se convierte en un consumidor sin rostro. Pero incluso en medio del ruido, hay almas que comienzan a escuchar algo distinto. El murmullo del silencio. Son pocos, pero crecen. Personas que apagan las pantallas, que buscan la quietud, que redescubren el valor de no reaccionar, porque el silencio no es ausencia, es presencia, es el espacio donde la mente deja de ser esclava del estímulo y vuelve a ser creadora. En el silencio, el alma recuerda quién es. El poder teme ese recuerdo, porque una mente silenciosa ve lo que el ruido oculta, la manipulación, la mentira, la pobreza fabricada. Descubre que el vacío no es un castigo, sino una puerta, que el ruido no es libertad, sino cárcel, y que el silencio, lejos de ser soledad, es la forma más pura de compañía. El despertar comienza cuando el ser humano se atreve a apagar el mundo para escuchar su interior, cuando deja de huir del vacío y decide habitarlo, porque solo quien enfrenta su propio vacío puede llenarlo con verdad. El sistema puede controlar las escuelas, los bancos y los medios, pero no puede controlar el silencio interior de una mente consciente. Y el día en que los pobres comprendan que el silencio es poder, ese día la historia cambiará, porque no habrá ruido capaz de silenciar a quien ha aprendido a escucharse, no habrá distracción que apague la voz de quien ha recordado lo que el sistema trató de borrar, que el sentido no se compra, se construye desde dentro. El sistema descubrió que la forma más eficiente de dominar a un ser humano no es controlando su cuerpo, ni su trabajo, ni su dinero, es controlando sus emociones, porque quien depende emocionalmente de la aprobación ajena, no necesita cadenas, se las pone él mismo. Esta es la esclavitud más perfecta del siglo XXI, la que se sostiene sobre el deseo de ser visto, aceptado y validado. En un mundo saturado de ruido, el alma humana busca refugio en la mirada del otro, pero esa mirada, cuidadosamente diseñada por el sistema, se convierte en el nuevo grillete. Las redes sociales prometieron libertad de expresión, pero en realidad crearon una economía de atención, donde cada emoción se convierte en mercancía. El individuo ya no busca entenderse, sino mostrarse, no busca profundidad, sino aceptación, no vive para sí, vive para los ojos que lo observan. Desde la infancia, se le enseña al niño a necesitar aprobación, primero de sus padres, luego de sus maestros, más tarde de sus jefes, y finalmente del público digital. Cada etapa refuerza la misma dependencia. Vale si te aplauden. En la era de las pantallas, ese aplauso se mide en corazones, comentarios y vistas. Es la nueva moneda emocional del capitalismo. Cuanto más vacía está la vida interior, más necesita llenarse con la validación externa. Y el sistema lo sabe. Las plataformas digitales son los templos de esta nueva religión emocional. Cada me gusta es una pequeña dosis de dopamina, un microéxtasis diseñado para mantenernos conectados. No pensamos, reaccionamos, no sentimos, medimos. La conexión perdió su sentido humano y se transformó en dependencia química. Y mientras creemos estar comunicándonos, lo que realmente hacemos es alimentar un sistema que lucra con nuestra necesidad de ser amados. La esclavitud emocional no se impone con violencia, sino con recompensa. Se nos da lo que necesitamos: atención, aprobación, pertenencia, pero solo en pequeñas dosis, lo justo para mantenernos adictos. Los algoritmos no nos observan, nos adiestran, nos enseñan qué decir, cómo lucir, qué opinar, para seguir siendo visibles. Así, la autenticidad se vuelve un riesgo, la diferencia un castigo, el silencio una desaparición, el miedo a no ser visto se convierte en la nueva forma de control social. El pobre moderno ya no teme al hambre, teme al olvido, vive con el pánico de volverse invisible, y para evitarlo, trabaja sin descanso en su propia autoexposición, publica su vida, su tristeza, su éxito, su cuerpo, lo entrega todo a cambio de aprobación. No se da cuenta de que su identidad ha sido externalizada, ya no vive dentro de sí, sino en la pantalla. El alma, que antes era refugio, ahora es un perfil. El sistema no necesita imponer qué sentir, solo necesita dirigir hacia dónde se siente. Crea causas momentáneas, indignaciones colectivas, emociones efímeras, que canalizan la energía social hacia la distracción. Las personas ya no actúan desde la conciencia, sino desde la emoción fabricada. La empatía real se diluye en gestos simbólicos, en publicaciones fugaces,
en la ilusión de participar. Así, el poder se mantiene a salvo detrás del espectáculo de la sensibilidad. La esclavitud emocional tiene su propio lenguaje moral. Se nos dice que debemos ser positivos, atraer buena energía, mantener vibraciones altas, pero esa positividad forzada es una forma de censura emocional, nos prohíbe sentir el dolor, la rabia, la indignación, nos exige sonreír, mientras el mundo se desmorona, y el resultado es una sociedad anestesiada, llena de sonrisas vacías, incapaz de sentir profundamente. El sistema ha logrado lo que parecía imposible, transformar las emociones en mercado. La tristeza se vende en canciones, la ansiedad en series, la esperanza en anuncios, la soledad en aplicaciones. Cada sentimiento se convierte en producto, cada necesidad en oportunidad de negocio. Las emociones ya no son experiencias humanas, son recursos explotables, y así, el alma se convierte en una fábrica de rentabilidad. Pero incluso dentro de esta maquinaria, la conciencia puede despertar. Ocurre cuando alguien deja de pedir permiso para sentir, cuando entiende que no necesita ser visto para existir, cuando descubre que la autenticidad no está en mostrarse, sino en comprenderse. En ese instante, la validación pierde poder, porque quien se conoce a sí mismo, ya no necesita ser aprobado. Quien se acepta, deja de vender su identidad por atención. Liberarse de la esclavitud emocional no significa desconectarse del mundo, sino reconectarse con uno mismo, aprender a mirar sin buscar aplausos, a hablar sin esperar reacción, a crear sin medir impacto. Significa devolverle al alma su soberanía. El sistema puede controlar tus emociones, mientras creas que las necesitas para ser alguien, pero en el momento en que descubres que ya eres alguien, el sistema deja de tener poder. La verdadera revolución no será política ni económica, será emocional. Nacerá cuando la gente deje de buscar aprobación y empiece a buscar sentido, cuando la autoestima deje de ser un producto y vuelva a ser una experiencia, cuando comprendamos que la felicidad no está en ser admirados, sino en ser conscientes. Ese día, los pobres dejarán de ser esclavos del me gusta y se convertirán en dueños de su voz interior. Y cuando eso ocurra, el sistema más sofisticado de dominación se derrumbará sin necesidad de violencia, porque nada amenaza más al poder que un ser humano emocionalmente libre, que ya no necesita aplausos para saber que está vivo. El sistema comprendió algo profundo. No basta con controlar la mente o la economía de los pobres, hay que controlar también su capacidad de amar, porque el amor, cuando es libre, consciente y solidario, es una fuerza revolucionaria, es el pegamento invisible que une, la energía que hace posible la cooperación, la empatía, la resistencia. Por eso, desde la infancia, se educa al pobre para amar con miedo, con culpa y con carencia. Se le enseña que el amor, como todo lo demás, se gana, se mide, se negocia. Así, incluso en lo más íntimo, el sistema logra imponer su lógica. El niño pobre aprende pronto que su valor depende de complacer. Si obedece, lo quieren. Si se rebela, lo rechazan. Crece creyendo que el amor está condicionado al comportamiento correcto, a la sumisión, a la gratitud. Esa enseñanza no desaparece cuando se hace adulto, se convierte en la base de todas sus relaciones. El trabajador que teme decepcionar a su jefe, la madre que se sacrifica hasta el agotamiento para ser buena, el joven que busca en redes la aprobación que no recibe en casa, todos reproducen la misma herida original, el amor como recompensa, no como encuentro. En las clases populares, la vida emocional fue moldeada por siglos de supervivencia. El amor no se enseñó como libertad, sino como refugio, frente a la escasez. Amar, en ese contexto, significaba resistir juntos, no crecer juntos. El vínculo afectivo se convirtió en estrategia de supervivencia, y con el tiempo, en cadena emocional. Quédate, aunque duela, aguanta, porque así es la vida. El amor todo lo soporta. Frases que parecen sabiduría popular, pero que en realidad son mecanismos de control. El sistema necesita vínculos desgastados, dependientes, llenos de miedo a la pérdida, porque las personas que no saben estar solas, tampoco saben rebelarse. La pobreza enseña a confundir necesidad con afecto. El que sufre contigo parece quererte más. El que te exige sacrificio parece valorarte más. Así se perpetúa la cultura del amor doliente, donde el sufrimiento se convierte en prueba de fidelidad. Esa emocionalidad no es casualidad, es herencia de una educación diseñada para mantener al individuo atrapado en relaciones, donde siempre da más de lo que recibe. La estructura de poder se replica incluso en el corazón, y luego llegan los medios, la publicidad y las redes para perfeccionar esa distorsión. El amor se convierte en un producto más,
Las películas, las canciones y los influencers repiten el mismo guión. El amor debe doler, debe consumirse, debe exhibirse. El ideal romántico se transforma en un mercado de soledades disfrazadas de conexión. Millones de personas comparten fotos, frases y promesas, pero lo hacen desde el vacío. No buscan amar, buscan ser vistos, no buscan unión, buscan validación. El amor se digitalizó, perdió cuerpo, perdió tiempo, perdió alma. Esta fragmentación emocional tiene un propósito: aislar, porque un pueblo fragmentado emocionalmente no puede construir comunidad. Los pobres, que antes se reconocían entre sí, ahora compiten también por amor. La cooperación, que en otros tiempos los hacía fuertes, la ayuda vecinal, la solidaridad barrial, la unión familiar, fue sustituida por la comparación, el orgullo y la envidia emocional. Donde antes había comunidad, ahora hay competencia afectiva. Donde antes había apoyo mutuo, ahora hay desconfianza. El sistema sabe que los pobres unidos serían invencibles, por eso promueve la división emocional, parejas enfrentadas, familias rotas, amistades basadas en la conveniencia. Todo vínculo se vuelve transaccional. ¿Qué me das? ¿Qué gano? ¿Qué me aporta estar contigo? Incluso el amor se convierte en contrato psicológico, donde la reciprocidad natural es reemplazada por cálculo. Así se destruye el tejido humano, que podría sostener una rebelión colectiva. El resultado es una sociedad hiperconectada y emocionalmente huérfana. Millones de personas rodeadas de voces, pero sin conversación real. Miles de mensajes diarios, pero sin una mirada sincera. Nunca hubo tanto contacto y tan poca conexión. El pobre moderno vive en una soledad compartida, acompañado por otros que también están solos, unidos por el miedo y la necesidad, no por la comprensión. La educación sentimental de los pobres, como la escolar y la económica, está diseñada para domesticar. Enseña a reprimir el deseo, a temer el rechazo, a aceptar relaciones mediocres, por no quedarse solo. Enseña que amar con libertad es peligroso, que decir no es ingratitud, que exigir respeto es soberbia. Y así, el sistema fabrica generaciones enteras que confunden amor con obediencia y compañía con dependencia. Sin embargo, el amor verdadero, a diferencia del amor condicionado, no puede ser manipulado. Es lo único que el sistema no puede poseer, porque no puede estandarizarlo ni venderlo. El amor auténtico no nace del miedo, sino de la conciencia. Surge cuando dos personas, libres y despiertas, se eligen no por necesidad, sino por comprensión. Ese amor no consume, crea, no encadena, libera, no domestica, transforma. Por eso, el sistema teme al amor consciente, porque un individuo que se ama de verdad, no se deja humillar, no se vende por aprobación, no se arrodilla por migajas emocionales. Un pueblo que se ama colectivamente no compite, coopera, no envidia, comparte, no obedece, crea. Y cuando los pobres redescubran ese amor, el amor que une, no el que somete, habrán roto la cadena más profunda de todas, porque al final, el dominio no se mantiene con armas ni con deudas, sino con corazones desconectados. La pobreza más útil para el sistema no es la del bolsillo, sino la del alma, aquella que hace que las personas se sientan indignas de amor y necesiten comprarlo, mendigarlo o fingirlo. Pero el día en que comprendan que ya lo poseen, que el amor no se obtiene, sino que se despierta, ese día la soledad dejará de ser herramienta de control, para convertirse en semilla de libertad. La última forma de pobreza no es la del hambre, ni la del salario, ni la del cuerpo, es la del espíritu. Es esa carencia invisible, que hace que las personas trabajen, consuman y obedezcan, pero ya no crean, ya no sueñen, ya no sientan. Es la pobreza del alma que olvidó quién era. El sistema lo comprendió hace tiempo. Para dominar a los pueblos no basta con empobrecerlos materialmente, hay que vaciar su interior, hay que robarles el sentido. Durante siglos, la fe fue el eje moral, que mantenía viva la esperanza en medio del sufrimiento. No importaba si esa fe era religiosa, filosófica o comunitaria, era una llama que daba propósito. Pero cuando el capitalismo global sustituyó el alma por el mercado, el sentido se privatizó. Lo que antes se buscaba en el templo o en la reflexión, ahora se busca en la pantalla. Lo que antes se ofrecía como propósito, ahora se vende como experiencia. El sistema no eliminó la fe, la redirigió. Ahora la devoción se ofrece al consumo, y los nuevos dioses se llaman marca, éxito, progreso y algoritmo. El pobre que antes encontraba consuelo en la comunidad,
hoy encuentra vacío en la conexión digital. Su espiritualidad fue colonizada por la lógica del rendimiento. Ya no reza, medita o reflexiona, manifiesta, atrae, visualiza. Le cambiaron el lenguaje de la trascendencia por el de la productividad emocional. Lo que antes era plegaria, ahora es marketing mental. Le dijeron que el universo le dará lo que pida, pero omitieron lo esencial, que el universo no obedece al deseo, sino a la conciencia. Así, el ser humano fue transformado en una máquina de intención, pero no de comprensión. Vive pidiendo, nunca entendiendo, persigue milagros, pero olvida el misterio. El capitalismo espiritual convirtió la búsqueda interior en un negocio, y el vacío existencial en una oportunidad de mercado. Se venden cursos de iluminación, retiros de desbloqueo energético, terapias rápidas para llenar el hueco que el mismo sistema fabrica. La espiritualidad dejó de ser un camino hacia la verdad, para convertirse en un producto de autoayuda que anestesia, no despierta. La consecuencia de todo esto es devastadora. Los pueblos pierden su alma colectiva, la cultura deja de ser identidad, y se convierte en espectáculo. La sabiduría ancestral, que alguna vez enseñó a vivir en armonía con la tierra, es reemplazada por manuales de éxito personal. Las comunidades, que antes compartían rituales y valores, ahora comparten deudas y algoritmos. La espiritualidad del pueblo, esa fuerza invisible que lo hacía fuerte ante la adversidad, ha sido reemplazada por una espiritualidad superficial, que solo busca bienestar individual. El sistema logró reemplazar la fe por la esperanza en el consumo, y una esperanza basada en el consumo es una esperanza en constante frustración, porque el vacío espiritual no se llena con objetos, sino con sentido, no se cura con distracción, sino con conciencia, pero la conciencia no genera ganancias, y por eso el sistema la censura con entretenimiento, con ruido, con promesas de felicidad rápida. Así, millones de personas viven buscando energía positiva, sin entender que el problema no es la energía, sino la desconexión con el alma. El pobre moderno no reza al cielo, sino al mercado. Pide ascenso, no despertar. Agradece por oportunidades laborales, no por libertad interior. Y cuando se siente perdido, en lugar de mirar hacia adentro, busca en las redes el nuevo profeta que le diga qué hacer. Ya no cree en Dios, ni en sí mismo. Cree en los gurús de turno. La antigua voz interior, esa que guiaba al ser humano en medio del caos, fue silenciada por la voz colectiva del sistema, que dicta qué pensar, qué sentir, qué temer. Pero esa desconexión tiene un precio, la pérdida del sentido de humanidad, porque cuando el alma colectiva se apaga, el hombre deja de verse como parte de algo sagrado. La naturaleza se convierte en recurso, el otro en competencia, la vida en mercancía. Sin espiritualidad, no hay compasión. Sin compasión, no hay comunidad. Y sin comunidad, el sistema reina. Esa es la verdadera conquista, no la del territorio, sino la del alma. Sin embargo, el espíritu no muere. Puede ser reprimido, anestesiado, desviado, pero no extinguido. Siempre queda una chispa en el interior humano, que recuerda algo anterior al sistema, algo que ninguna ideología puede borrar, la intuición de que la vida tiene un propósito mayor que la supervivencia. Esa chispa, cuando se enciende, se convierte en fuego, y un solo fuego interior puede encender a miles. La pobreza espiritual se cura con conocimiento, pero no con el conocimiento académico que domestica, sino con el conocimiento interior que libera, con el arte, con la filosofía, con la contemplación, con la verdad. Cuando el ser humano vuelve a mirar dentro de sí, y comprende que el alma no es un recurso, sino un templo, todo cambia, porque el sistema no puede controlar a quien ha recuperado su fe interior. El despertar de los pobres no será económico, ni político, será espiritual. Comenzará cuando dejen de buscar salvadores, y reconozcan que la fuerza que esperan está dentro, cuando entiendan que su valor no depende de lo que poseen, sino de lo que son, cuando vuelvan a ver la vida, no como una deuda, sino como un misterio, porque mientras la mente obedece, el alma recuerda, y cuando el alma recuerda, ningún poder puede someterla. La verdadera riqueza no está en tener, sino en comprender, no en ascender, sino en despertar, porque solo un pueblo espiritualmente consciente puede ser libre, libre de la manipulación, del miedo, de la obediencia, libre para amar, para crear, para pensar, libre para existir sin permiso. El día en que los pobres comprendan esto, que la mayor riqueza no está en el bolsillo, sino en la conciencia, el sistema entero temblará, porque no habrá deuda que los esclavice, ni propaganda que los engañe, ni poder que los divida.
habrá algo más fuerte que cualquier imperio, la luz de un pueblo que ha recordado quién es. Durante siglos, el sistema ha enseñado a los pobres a mirar hacia abajo, hacia el trabajo, hacia la deuda, hacia la tierra que nunca les pertenece. Los acostumbró a vivir con la cabeza inclinada, temiendo al poder, obedeciendo al reloj, soñando con pequeñas victorias. Pero hay un momento en la historia en que el ser humano, cansado de sobrevivir, levanta la mirada. Ese instante, silencioso, íntimo, invisible, marca el inicio de algo que ninguna estructura puede detener: el despertar colectivo. El despertar no comienza en las calles, ni en los gobiernos, ni en los discursos. Comienza en el alma. Empieza cuando un individuo se atreve a cuestionar la normalidad que le impusieron, cuando mira su pobreza y ya no la acepta como destino, sino como diseño, cuando entiende que la educación que recibió no fue un camino hacia la libertad, sino una forma de obediencia. En ese momento, el miedo empieza a fracturarse y la conciencia comienza a nacer. Cada mente que despierta ilumina a otra. No lo hace con gritos ni con violencia, sino con comprensión, porque el conocimiento auténtico es contagioso. Una vez que se enciende, se propaga como fuego, y el fuego de la conciencia no quema por odio, sino por claridad. No destruye, revela. Cuando los pobres empiezan a comprender cómo se les educó para ser pobres, el poder pierde su hechizo, porque el dominio solo se sostiene mientras las masas creen en la historia que les contaron. El despertar colectivo no significa rebelión caótica, sino reorganización del alma. Significa que el ser humano vuelve a recordar que su valor no depende del salario, del título ni del juicio ajeno. Significa comprender que la cooperación vale más que la competencia, que el silencio vale más que el ruido, que la sabiduría vale más que la apariencia. Cuando las mentes se desintoxican de la educación del miedo, surge una fuerza moral que ningún ejército puede contener: la conciencia compartida. La educación consciente será la nueva revolución, no la educación de los libros repetidos, ni de los currículos impuestos, sino aquella que enseña a pensar, a sentir, a observar, a cuestionar. Una educación que no forma empleados, sino seres humanos libres. Una educación que sustituye el ¿qué vas a hacer? Por el quién eres realmente, porque el sistema temblará el día que la gente aprenda a responder esa pregunta con verdad. Esa educación no nace en los ministerios, sino en las cocinas, en los parques, en las conversaciones nocturnas entre amigos que se atreven a hablar de lo que nadie quiere oír. Nace en los barrios, en las mentes que leen por curiosidad, en las madres que enseñan a sus hijos a pensar, no a memorizar. Nace en cada acto pequeño de lucidez, en cada mirada que decide ver la estructura, en lugar de solo padecerla. Esa es la verdadera escuela de la libertad. El despertar también implica recuperar la solidaridad perdida, entender que ningún pobre se libera solo, que la conciencia individual solo cobra sentido cuando se traduce en unión colectiva. Cuando los oprimidos dejan de competir y comienzan a compartir, el poder se desmorona sin necesidad de violencia. La cooperación es el antídoto contra siglos de manipulación. La empatía, la herramienta más peligrosa para el sistema, porque transforma la escasez en comunidad. Pero el despertar no será cómodo. Romper las cadenas internas duele más que romper las externas. Significa enfrentarse al propio miedo, al propio condicionamiento, al propio reflejo del sistema dentro de uno mismo. Significa dejar de culpar y empezar a comprender. Significa aceptar que la libertad no se concede, se conquista, y esa conquista no se hace con armas, sino con conciencia, disciplina y valor interior. Los pobres fueron educados para temer al fracaso, pero el despertar les enseña a no temer a nada, porque cuando descubren que su mente es libre, todo lo demás deja de ser prisión. El trabajo ya no los define, la deuda ya no los controla, la opinión del otro ya no los limita. El poder más grande no está en el dinero ni en la política, está en la capacidad de pensar con claridad y actuar con dignidad. El sistema lo sabe, y por eso teme al pensamiento crítico, más que a cualquier revolución, porque una idea consciente puede derribar siglos de engaño. Una mente lúcida vale más que 1000 marchas sin dirección. El verdadero cambio no será televisado ni trending topic, ocurrirá en silencio, cuando millones de personas comprendan al mismo tiempo que no son víctimas, sino constructores de su realidad. El despertar colectivo es el regreso del alma al cuerpo social, es la fusión del conocimiento con la compasión, de la razón con la intuición, es la red invisible que se teje entre conciencias despiertas, uniendo lo que el sistema dividió. Es la reaparición de la dignidad humana como fuerza política, espiritual y moral, y cuando esa red crezca,
no habrá poder capaz de apagarla. Entonces los pobres dejarán de ser mano de obra para convertirse en mente creadora, dejarán de ser masa para convertirse en comunidad consciente. Dejarán de mirar hacia arriba, esperando salvadores, porque habrán comprendido que la verdadera salvación siempre estuvo adentro, y el sistema, que durante siglos gobernó con miedo, caerá sin necesidad de guerra, caerá porque su mayor mentira, la de que los pobres deben ser educados para servir, habrá sido expuesta. Ese será el inicio de una era donde la educación no adiestra, sino despierta, donde el trabajo no explota, sino expresa, donde el dinero no domina, sino circula con propósito, una era donde la espiritualidad no se compra, sino se vive, donde los seres humanos, después de tanto ruido, al fin recuerden lo esencial, que no nacieron para obedecer, sino para crear. El despertar colectivo no será un milagro, será el resultado de siglos de sufrimiento transformado en sabiduría, de generaciones de silencio convertidas en palabra, de millones de pobres que descubren, al mismo tiempo, que el verdadero poder nunca estuvo en los palacios, ni en los bancos, ni en las aulas, sino en su conciencia, y el día que eso ocurra, el día en que un solo pensamiento atraviese el mundo, ya no necesitamos permiso para ser libres, ese día la historia volverá a empezar. Toda esta historia, la del pobre educado para obedecer, del trabajador endeudado, del ciudadano distraído, del alma domesticada, no fue solo la historia del sistema, fue la historia de una humanidad que olvidó su poder. Durante siglos, nos enseñaron a vivir mirando hacia afuera, hacia las instituciones, hacia los jefes, hacia los templos, hacia las pantallas, nos entrenaron para pedir permiso, para buscar aprobación, para temer al error, pero el despertar comienza cuando uno se atreve a mirar hacia adentro, y comprende que el enemigo más fuerte no está en el poder, sino en la mente que lo obedece. El sistema nunca fue invencible, simplemente fue invisible, actuaba en la forma en que pensamos, en cómo sentimos, en cómo medimos el valor de nuestras vidas, nos enseñó a confundir conocimiento con obediencia, esfuerzo con virtud, amor con dependencia, éxito con pertenencia, nos convenció de que la libertad era un lujo, y la sumisión, una necesidad, y mientras creíamos que estudiábamos para crecer, trabajábamos para servir a un orden que se alimentaba de nuestra ceguera. Pero llega un momento, una grieta en la conciencia colectiva, en el que todo eso deja de funcionar, el cansancio deja de ser resignación, y se convierte en lucidez. El dolor deja de ser castigo, y se transforma en revelación. La pobreza deja de ser una maldición, y empieza a verse como lo que realmente es, una construcción cultural que puede desmontarse, porque la verdadera pobreza no está en el bolsillo, sino en la mente que no se sabe rica en conciencia. El sistema ha sobrevivido, porque logró que las masas creyeran que la libertad debía otorgarse, cuando en realidad siempre ha estado disponible. Nadie puede dar lo que ya eres. No se puede enseñar la libertad como una asignatura, porque la libertad no se aprende, se recuerda, es un acto interior, un fuego, que una vez encendido, no puede apagarse. Cuando los pobres comprendan esto, cuando entiendan que no necesitan mendigar lo que les pertenece por derecho natural, el pensamiento, el tiempo, la dignidad, el alma, el poder del sistema, se desvanecerá como una sombra al amanecer, porque ningún gobierno, ninguna empresa, ningún maestro, podrá seguir educando en el miedo a quien ha descubierto su voz interior. La educación del miedo fue el arma más eficaz del control. Desde el aula, se enseñó a temer al fracaso, al castigo, al error, al cambio, pero el miedo no es natural, es aprendido, y todo lo aprendido puede desaprenderse. El nuevo paradigma nacerá cuando la educación deje de domesticar y empiece a despertar, cuando el conocimiento vuelva a ser un acto de amor y no de sumisión, cuando la escuela deje de fabricar trabajadores obedientes y comience a formar almas conscientes. La liberación interior comienza con un acto de desobediencia sagrada. Dejar de creer en las mentiras que te dieron forma, no creer que vales por lo que produces, no creer que el dolor te ennoblece, no creer que el amor se gana, no creer que tu destino fue escrito por otros. Esa desobediencia no destruye, reconstruye, te devuelve a ti mismo. El renacimiento de la conciencia será el nuevo renacimiento de la humanidad, pero no vendrá de las universidades ni de los gobiernos, sino de los márgenes, de los barrios, de las voces silenciadas, de los que nunca fueron escuchados. Será una revolución silenciosa, sin armas ni líderes, sostenida por una verdad simple, que el conocimiento pertenece a todos, y la libertad empieza dentro. Cuando la gente vuelva a mirar la vida con ojos limpios,
sin miedo, sin vergüenza, sin deuda. El sistema ya no tendrá suelo donde sostenerse, porque todo su poder depende de la ignorancia emocional y del pensamiento programado. Una mente, que se conoce a sí misma, no puede ser controlada. Un alma, que se siente completa, no puede ser manipulada. Y un pueblo, que se ama no puede ser dividido. La verdadera educación del futuro no enseñará fórmulas, sino conciencia. No buscará crear profesionales, sino seres humanos despiertos. Enseñará a los niños a comprender su mente, a cuidar su alma, a discernir entre lo que se les dice y lo que sienten como verdad, porque un niño consciente se convertirá en un adulto imposible de domesticar, y ese será el principio del fin de la pobreza mental, espiritual y social. El sistema puede controlar todo, menos una cosa: el pensamiento libre. Por eso le teme tanto, porque cuando el pensamiento libre se extiende, destruye las mentiras que sostienen el mundo, y cuando la verdad entra, el poder se derrumba. Por eso el despertar no será un estallido, será un amanecer, lento, silencioso, inevitable. El nuevo mundo no se construirá sobre las ruinas del viejo, sino sobre las conciencias que aprendan a ver con claridad. Será un mundo donde el trabajo vuelva a tener sentido, donde el amor no se venda, donde la educación no se use para domesticar, sino para liberar. Un mundo donde el alma humana recupere su lugar, no como herramienta del sistema, sino como fuente de sabiduría y propósito, porque el día en que el pobre deje de verse como víctima y se reconozca como creador, el sistema habrá perdido, no por rebelión, sino por comprensión, no por venganza, sino por luz. Ese será el verdadero final de la educación del miedo, cuando la conciencia colectiva despierte y diga, no con rabia, sino con certeza: ya no necesitamos que nos eduquen para obedecer, ahora nos educamos para ser libres.